un informe que ha salido ahora mismo otra vez de nuevo a la luz y otras fuentes, algunas más fidedignas que otras, pero desde luego algunas muy fidedignas, hablan del trasiego de dinero y subvenciones a ONGs, organizaciones no gubernamentales, pero también organizaciones gubernamentales, incluso organizaciones gubernamentales con una titularidad específica de un país específico. Hablan de un trasiego de dinero, de bastante cantidad de dinero, hacia un determinado activismo, hacia aquello, pues por ejemplo, la cuestión de emergencia climática, la prohibición de prospecciones de gas, de petróleo, las energías renovables y sostenibles que se imponen y que se han estado imponiendo en Europa, especialmente en Alemania, que ahora vamos a hablar de Alemania como un capítulo muy, muy interesante. Pues todo ese dinero que ha venido de terceros, hay mucho dinero que ha venido de terceros precisamente para que todo ese tipo de políticas que ahora mismo nos están metiendo en unos líos de cuidado, se hayan ido estableciendo más que por la convención o la voluntad popular, el convencimiento de las gentes, de los ciudadanos europeos, por la acción política y activista que está no en la base de la sociedad, sino un poquito más arriba, como ustedes seguramente sospechan, ¿no? No es lo mismo influir por abajo que desde arriba, porque arriba está el poder, arriba está la capacidad de decisión, y lo que parece que es comúnmente aceptado, pues puede ser que no esté comúnmente aceptado, sino que esté más bien impuesto y además financiado por potencias extranjeras, por el soft power que llaman, ¿no? Este es el tema de este podcast. Aquí vamos a hablar con un experto en estos temas, sobre todo energéticos, pero también en otros, de este trasiego de dinero y de esta compra de voluntades que nos ha llevado a una situación difícil y que ahora, pues, un conflicto, una guerra en un determinado país está poniendo de relieve y está aflorando todas estas relaciones no demasiado aseadas entre políticos occidentales y determinados gobiernos. Este es el trasiego, las oscuras relaciones que existen, por ejemplo, entre Europa y Rusia. Esas relaciones que nadie veía y que ahora van apareciendo, ¿no? Aquí hay tomate, como se suele decir vulgarmente, para tratar y hacer este programa a mi buen amigo Luis Ignacio Gómez, bioquímico, residente ahora mismo en Leipzig, es decir, casi muy cerca del centro de una de las principales tormentas en lo que se refiere a bochornos o a descubrimientos y hallazgos de relaciones, por así decir, y entre comillas, un tanto cutres, ¿no? Un tanto inquietantes, sospechosas y, por qué no decirlo, con un cierto aroma a algún tipo de corrupción. Un saludo, Luis. Sí. ¿Qué está pasando o qué ha estado pasando en ciertos entornos de la política alemana para que de tantos políticos alemanes con cierta influencia, incluso alguno con mucha influencia, como ahora veremos, ¿esto cómo se ve ahí en Alemania? Es decir, porque a mí... Vamos a empezar por ahí aclarando algo que creo que se está comunicando mal en Alemania, en España, perdón. Señores Rueda, ex canciller de la República Federal Alemana, no es empleado directo de Gazprom. Ojo, cuidado. El señor Rueda es empleado de otra empresa, es lobbyista de una empresa que se llama Rosneft, ¿ya? Y de la que es miembro destacadísimo del consejo de dirección de esta empresa. Ha sido nominado, fíjate lo que te voy a contar, es que las fechas son curiosísimas y voy a mirar de vez en cuando al lado porque tengo mis notas y no quiero que nadie o ninguno de nuestros oyentes luego diga, es que Luis nos ha contado trolas. No, a ver. Lo interesante de toda esta historia es que el señor Rueda fue propuesto como miembro del comité ejecutivo de Gazprom en febrero de este año. La votación para admitirlo o no al Consejo de Administración de Gazprom va a tener lugar en junio de este año. Y el señor Rueda no solo no ha dicho que no, sino que a propósito de este nombramiento y a propósito de la crisis
de la invasión rusa en Ucrania, a propósito de la crisis con las exportaciones y con el precio del gas natural, etcétera, etcétera. Le hacen una entrevista en el New York Times y este señor no solo no dice que va a renunciar a cualquier tipo de nombramiento de Gazprom, sino que dice que se lo va a pensar, que hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, y además dice que aunque es muy partidario de que Putin detenga su invasión en Ucrania, esto no se puede hacer de cualquier manera porque, y no menciona cuáles, según dice él, hay un par de cositas de las que se debe discutir, ¿no? Entonces, esto se ha interpretado en Alemania como un clarísimo posicionamiento de Gerhard Schröder del lado de Putin. Y bueno, pues le ha convertido está en el medio del ojo del huracán, ¿no? Por un lado, resulta que abandona la Cancillería alemana y se convierte en lobista de empresas energéticas rusas, entra en Rosneft en una posición muy, muy alta, pero ya atención, que es lo que empiezan, cositas que empiezan a salir, hablabas tú del dinero, ¿no? Lo que casi nadie sabe en España probablemente es que el señor Schröder tiene una oficina de comunicación y secretaría en Alemania como ex canciller de la República Federal Alemana, con, atención, 9 empleados. Repito, 9 empleados que están cobrando del dinero de los abnegados trabajadores alemanes un montón enorme de pasta, más de 300.000 euros al mes, para mantener las relaciones comerciales, las relaciones sociales, las relaciones institucionales del señor Schröder. Y ya han salido esta semana varios artículos en el Süddeutsche Zeitung, en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, preguntando ¿desde cuándo un ex canciller necesita una oficina con 9 empleados? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Dónde está la partida correspondiente? Porque no la logramos encontrar. Es una cosa muy curiosa, ¿no? O sea que España, que Alemania no es tan formal como la pintan, por lo menos en algunos de sus máximos exponentes, ¿no? Es decir, se les no escapan cositas como a todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, el papel de Schröder y del Partido Socialista Alemán cuando él era canciller se me antojó un papel importante a la hora de encontrar o de ponernos a buscar dónde está el origen de este pulpo de más de 8 brazos, de los tentáculos de esta problemática que nos enfrentamos ahora, ¿no? No podemos olvidar que quien propone, aunque luego sea Merkel la que firme el decreto, ¿no? Pero quien propone abandonar la energía nuclear es el Partido Socialista Alemán, estando Schröder en el gobierno. O sea, es algo que no podemos olvidar. Y Merkel lo lleva adelante co-gobernando en coalición con el Partido Socialista Alemán. Es decir, bueno, pero eso que apuntas es crucial, pero no hay que olvidar que al fin y al cabo el que es primer ministro, ¿no? O como canciller en ese momento tiene la máxima responsabilidad, ¿no? De no alterar ese rumbo casi suicida de Alemania, ¿no? Es decir, Angela Merkel peca, o bien, si no peca por iniciativa propia, peca por omisión, por desentenderse de una cuestión que ahora mismo se está demostrando crucial para el devenir de la economía alemana. Porque, y esto es una cuestión, un apunte que me gustaría que me aclararas, porque yo he leído mucho sobre este tema y he encontrado opiniones encontradas. Sin embargo, empiezo a notar que hay una opinión que me parece que apunta de forma más clara y con datos más solventes a que si Alemania tuviera que renunciar por completo a cualquier suministro energético de Rusia, llegaría a soportar una recesión de tal magnitud que no se recuerda desde el final de la Segunda Guerra Mundial. A ver, sí, te voy a dar además yo sigo con mi libro de Petete, que no quiero contar mentiras. Aquí no decimos mentiras, podemos equivocarnos, pero no mentimos. La CDU, la democracia cristiana alemana, desde la última legislatura en la que no tocaron poder, es decir, la última legislatura de Gerhard Schröder, se dio cuenta de un detalle muy importante, ¿no? Por donde estaban perdiendo votos
y siguieron perdiéndolos después, ojo, en regiones tan importantes como por ejemplo Baden-Württemberg, capital Stuttgart, para que la gente lo sitúe, ¿no? Era por el ala no de la izquierda, no de la ultraderecha, que la ultraderecha aquí en Alemania, a pesar de lo que diga la gente, es anecdótica, los del AfD sigue siendo todavía un porcentaje muy pequeño y en algunas regiones prácticamente insignificante. No, la pérdida de votos le venía de los verdes. La democracia cristiana se da cuenta de que está empezando a perder votos por el lado verde, ¿no? Y entonces, ¿qué hace la democracia cristiana con Merkel de abanderada? Ojo, empieza a asumir como parte de su propio programa político postulados claramente de los verdes para ocupar ese espacio que le estaba restando votos, ¿no? Y esa es la inercia que lleva a Merkel a no plantearse, aunque en un principio ella personalmente, tú fíjate, en un principio Merkel personalmente expresa serias dudas sobre la conveniencia de cerrar o no cerrar las centrales nucleares. Ella es doctora en física, no lo vamos a olvidar. Es decir, sí. No estamos hablando de una Yolanda Díaz, estamos hablando de Angela Merkel. Sí, alguien con una verdadera formación. Sí, efectivamente. Entonces, ella en público... En el terreno concreto, perdona. Sí, ella dudaba de la conveniencia de cerrar, de abandonar la energía nuclear. Y sin embargo, poco después del Congreso de la CDU, una vez en el poder, que se celebró a los 2 meses de haber ganado las elecciones, se firma el decreto ley. Es decir, dentro del seno de la democracia cristiana, la presión debió de ser tan grande que Merkel no tuvo más remedio o no le quedó otra que equivocarse y firmar ese decreto ley. O sea, se marcó un PP. Sí, se marcó un PP, se puede decir así, exactamente, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la búsqueda del origen del problemón, ¿no? En cuanto a lo que tú preguntas de la crisis económica, bueno, pues la crisis económica a la que se expone Alemania, creo que a nuestros oyentes les va a quedar muy clara con unas pequeñas cifras. Del año 2021, obtenidas de la página web del Instituto Fraunhofer, es decir, son datos oficiales, no son datos que se inventa ninguna institución y no, son datos oficiales. Leo, la producción neta de las centrales eléctricas de gas fue en el año 2001 de 51 teravatios hora. 51, quédense con esa cifra. Pero es que esos 51 teravatios hora que produjeron las centrales de gas en Alemania es solamente la cifra de consumo doméstico. En Alemania hay centrales eléctricas de gas, muchas, en el sector minero y sobre todo en el manufacturero. Vidrio, acero, carpintería de aluminio, fabricación de motores, fabricación de sistemas ¿cómo se dice? Getriebe en español, de poleas y este tipo de... Lo que es electromecánica, mecatrónica de alta precisión. Ellos tienen sus propias centrales y esas centrales, les decía, para el consumo general 51 teravatios, produjeron en el año 2021 35 teravatios. Pero es que 35 teravatios, que es una barbaridad, no está nada lejos de los 44 teravatios de producción total de la red fotovoltaica. Entonces, para que nos demos cuenta de la magnitud de esa cifra, ¿no? En toda Alemania, toda la fotovoltaica instalada produjo 48,4 teravatios, es decir, se inyectaron a la red pública 44,6 teravatios, y estas pequeñas plantas de gas, pequeñas por decirlo de alguna manera, ¿no? De la industria alemana, tuvieron que producir 35 teravatios. O sea que si empezamos a sumar totales y a separar una magnitud de otra, nos damos cuenta de que si mañana renuncian al gas... Pues tienen que cerrar. Tienen que cerrar. Tienen que cerrar. O sea, no hay más vueltas que dar. Tienen que cerrar y estamos hablando
de sectores importantísimos del tejido industrial y empresarial alemán. Entonces, cuando leas que efectivamente cortar el gas de golpe y porrazo iba a suponer un durísimo golpe para la economía alemana, del que iba a tardar mucho tiempo en recuperarse, yo creo que esa es una información correcta que podemos subrayar, ¿no? Porque otros analistas que quieren forzar un papel mucho más beligerante de Alemania, porque hay que recordar una cuestión, el papel de Alemania frente a Rusia en estos momentos tiene muchas declaraciones y muchas intenciones y muchos compromisos suscritos, pero que hasta ayer mismo muchos de ellos no se habían ratificado. Es decir, eso de vamos a mandar armamento a Ucrania, todo eso estaba paralizado. De hecho, Alemania es uno de los países que prácticamente no estaba mandando nada. Es decir, había dicho que sí, había declarado sus intenciones, había suscrito determinados compromisos, pero por ahora no había nada de nada. Es decir, yo sospecho que esa actitud ambivalente de Alemania tiene que estar relacionada con esta dependencia atroz de la energía proveniente precisamente de Rusia. Y hay algunos analistas que hablaban, a mí me parecían, cuando yo los leí y veía lo que escribían y cómo lo argumentaban, me parecía muy ingenuo, o por lo menos muy alejado de la realidad, que hablaban que Alemania debería ser más valiente porque en realidad la pérdida del suministro de gas ruso solo impactaría aproximadamente, produciría una caída del PIB en torno al 3% o 4%. Yo creo que sería bastante más. Y aún así sería un palo muy gordo, porque entrarían en recesión de golpe y porrazo, ¿no? Es decir, no, pero yo creo que sería más. A veces la voluntad y la necesidad de hacer cosas o lanzar determinados mensajes van en contra de los hechos. Es decir, yo creo que, quiero decir con esto y para terminar, que Alemania, los políticos alemanes, los activistas alemanes, los verdes alemanes, Angela Merkel por omisión o por acción, los socialistas alemanes, se ha colocado en una situación prácticamente imposible precisamente por determinadas políticas que son bastante sospechosas. Hombre, yo creo que Schäuble, el antiguo ministro de Finanzas alemán, para nuestros oyentes, Schäuble es el señor este que iba en silla de ruedas, sí, uno de los pesos pesadísimos de la CDU. Que estuvo en la época también de Kohl, de Helmut Kohl, que estuvo en la época era el tesorero cuando todo ese escándalo, pero se salvó de la quema. Sí. Exactamente. Yo creo que él, en las declaraciones que hizo para el Frankfurter Allgemeine el pasado, a finales de marzo, yo creo que él fue muy honesto, ¿no? Él dijo que se habían equivocado no con Rusia, se habían equivocado con Putin. Que se habían equivocado con Putin porque creían, desde su propio convencimiento, no utilizó Schäuble la palabra arrogancia, pero la insinuó, ¿no? Desde su propio convencimiento creían que podían convertir a Putin en un socio fiable y atraerlo a los principios de la democracia liberal europea, porque les parecía desde el punto de vista diplomático una mejor estrategia que la del enfrentamiento. Y reconoció que, bueno, pues que se habían equivocado, ¿no? Y yo creo que eso también es un factor importante, no solamente el hecho de que hubiera ONGs o que nunca lo sabremos, nunca sabremos si los verdes o los excomunistas de Linke recibieron dinero de Moscú, de Putin. Hablo de los partidos, ONGs, creo que sí. Yo creo que ONGs, claro que han recibido dinero y mucho dinero además. Sí, por fuentes bastante solventes que no pueden facilitar los datos porque son datos no son de acceso público, son datos, digamos, sensibles, de informes sensibles, me confirman que esto sí ha sucedido. Sí. Entonces, te digo que más allá o aparte de esta manipulación económica, de este soborno, de este chantaje, ¿no? También juega un papel importante el hecho de que, bueno, pues en los últimos 20 años, si nos fijamos, en los últimos 20 años quien ha marcado la pauta de la política exterior europea ha sido Alemania, no ha sido Francia, y los alemanes tenían mucho interés, estaban muy convencidos de que iban a poder atraer a Putin hacia posiciones más occidentales desde el punto de vista de la política, ¿no? Una pregunta solamente. Me llama mucho la atención, ahora sé lo que vas, te voy a dejar continuar, pero yo dejo anticipadamente una cuestión. Al gobierno alemán
por vías adecuadas, diplomáticas, el gobierno norteamericano le advierte y le facilita información de que esto no era así. Es decir, no Sí, eran meras opiniones o simplemente intentar torcer la mano a Alemania para sacar algún rédito. No, informaciones fundadas son facilitadas, tengo entendido, al gobierno alemán, de que cuidado con Putin, de que no es lo que parece. Y el gobierno alemán decide no hacer caso. Javier, imagínate que tú, persona en la que tengo absoluta confianza y que ha sido presidente de mi empresa durante muchísimo tiempo, te vas a montar una empresa haciendo lo mismo en favor de las centrales nucleares a Francia. Y de pronto, a mí, que me quedo a cargo de la empresa, me dicen los americanos, dice, oye, yo creo que Francia con lo de la nuclear os está engañando, os está engañando totalmente. Entonces, ¿yo qué hago? Yo llamo a mi amigo Javier Venegas y le digo, oye, que me dicen los americanos no sé qué, de qué. Y mi amigo Javier Venegas, en este caso el señor Sueda, me dice desde Moscú, no, hombre, no, de esto no hay nada, eso va todo bien, lo tenemos controlado, no os preocupéis. Vamos a plantear el Gazprom 1, o sea, el Gazprom, digo, sí, perfecto. El gasoducto norte, el Nord Stream 1, vamos a terminarlo, vamos a hacer el Nord Stream 2, vamos a mejorar la infraestructura en el Yamal, porque esto está en marcha, ¿no? Y esto funciona. Claro, esto a mí me lo dice alguien que no conozco y a lo mejor, bueno, pues le hago caso a los americanos, pero esto me lo dice mi amigo, quien fuera canciller de la República, el señor Esgueda, Javier Venegas, pues entonces, oye, pues hay que poner, vamos a darle un margen, ¿no? Vamos a esperar un poco. Lo que llama la atención es que no hubiera habido ya un cambio radical de postura política, diplomática, del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán a partir del 2014. La prueba del algodón. Ese sí que fue el momento en el que unos cuantos, no todos, pero unos cuantos que veníamos siguiendo el tema, dijimos, anda, y estos no dicen nada. Y efectivamente, no dijeron nada. Sí, bueno, dijeron lo de siempre, lo que estamos acostumbrados desde la Comisión Europea. Lo que habían hecho estaba muy mal y que muy mal, pero tremendamente bueno. preocupados y tal, pero nada más, o sea, nada más, estaban deeply concerned, pero nada. Es muy interesante ver hoy, y cambiamos un poco el lado del espectro político, las reacciones de los verdes y de los excomunistas de Die Linke, ¿no? En Die Linke, en este momento, uno va a la prensa alemana. Die Linke es el partido, es la refundación del Partido Comunista con otro nombre. Exactamente, la refundación del Partido Comunista de la República Democrática Alemana. Ahora mismo, seguir a Die Linke es una aventura, es un viaje en la montaña rusa, es increíble, ¿no? Te vas a la prensa alemana y te encuentras todo tipo de declaraciones. O sea, en un sentido y en el otro, ¿no? Sí. Desde la cabeza visible de Die Linke ahora mismo, desde las declaraciones de Wagenknecht, que son claramente, ella se ha posicionado claramente en contra de la invasión rusa de Ucrania. Es muy interesante. Ella, como cabeza visible de Die Linke. Pero luego te vas a escuchar las declaraciones de pesos pesados del partido, como puede ser Gysi, como puede ser Dagdelen, la señora Dagdelen, justificando la invasión de Ucrania. Así, pero dura y claramente, sin tapujos, justificando la relación con Putin hasta la fecha. A sabiendas, porque ha habido artículos sobre todo en el Spiegel y en el Frankfurter Allgemeine Zeitung también, de que, bueno, pues Die Linke hubo un momento en el que efectivamente una sospecha enorme, luego resulta que no llegó a tribunales, de que habían recibido fondos de Rusia. Lógicamente nunca se pudo ni probar ni afirmar que había sido Putin o que había sido, es igual. El caso es que hoy va uno a la prensa alemana, va a buscar declaraciones de Gysi y Gysi sigue justificando la política de Putin. Este hombre acaba de decir, esto sale en el Tagesschau, esto sale en el telediario de la primera cadena alemana, acaba de decir, él lo entiende porque los Estados Unidos de América nunca hubieran consentido la presencia
de soldados rusos altamente armados en Cuba o en México. ¿Y por qué iba a tener que hacerlo Putin y no preocuparse por la seguridad de su propia nación, viendo el rearmamiento, que no sabemos qué tipo de armas, en Ucrania, ¿no? Esto lo acaba de decir Gysi hace 3 días. Claro, Es decir, este señor sigue pensando que, pues no sé, los turcos, los americanos, Alemania, que acaban de hacer unas declaraciones desde el Estado Mayor del Ejército del Aire alemán, diciendo que de 59 aviones que tienen solo pueden despegar y volar en condiciones normales 9 de Alemania, que debían de tener unas bases militares súper estratégicas en Ucrania. Sí, no, claro, y sobre todo no sé si se les pasa por alto que en 2014 Ucrania fue agredida militarmente. Es decir, pueden vestirlo como quieran, que si los Te cuento esto para que te des autónomos cuenta y tal. del pequeño caos que se está viviendo ahora, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que con todas estas reticencias y todos estos dimes y diretes, al Parlamento alemán le ha costado mucho trabajo decidirse pues sí, vamos a enviar armas, vamos a enviar armamento antiaéreo blindado, etcétera, etcétera, que es lo que están haciendo ahora. Pero es que han pasado ya más de 8 semanas desde que empezó todo el follón, ¿no? Y Bueno, luego sí, tenemos a los iban a verdes. mandar unos tanques antiguos que tienen ellos allí y Sí, decían que no lo podían mandar porque el calibre del cañón no tenían esa munición, no existía esa munición y resulta que esa munición es una de las municiones estándar tanto del ejército italiano como del español. Es decir, es un tipo de calibre que no es el más habitual para los tanques, pero es un calibre que sigue claro. siendo, teniendo bastante, digamos, proveedores para su munición. Entonces, que si los tanques alemanes usan una munición, pero Alemania no la tiene, no hay más que llamar a las fábricas del resto de Europa para que la suministren, ¿no? Es decir, Para que la porque suministren. están en producción. La disculpa era un poco oscura, ¿no? Y luego están los verdes que se están llevando un tortazo de realidad espectacular, Mm. que me parece muy bien. ¿Por qué? Porque, ojo, tú fíjate que yo suelo ser beligerante con los verdes, con los ecologistas y tal, están dando muestras de una madurez política increíble. Los verdes, ojo, ahí tenemos a todo un ministro del Partido de los Verdes, el señor Habeck, yendo a Arabia Saudí a comprar petróleo. Ahí tenemos a la señora Baerbock diciendo que hay que enviar armas a Rusia, a Ucrania, y que hay que apoyar al pueblo ucraniano. Es decir, espectacularmente o inesperadamente, los verdes están mostrando en el gobierno y desde el gobierno muchísima más madurez política, haciendo realpolitik de verdad, de la que mostraban cuando estaban en la oposición intentando ganar votos, ¿no? Es una cosa muy interesante, llama mucho la atención y es lo que en este momento de alguna manera le está lavando la cara los verdes y los liberales, el FDP, a la acción del gobierno en este problema, en este asunto de la guerra ruso-ucraniana, o como yo prefiero llamarla, de la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Sí, porque es una invasión. Bueno, Sí, es decir, si esto ocurre en Alemania, ¿no? Es decir, de lo que tú tienes muchísima más información, y desde luego más información que yo, pero especialmente porque estás allí, porque te interesa el tema y porque estás siempre analizando cuestiones energéticas, ¿no? De políticas energéticas y demás, porque todo el que te siga en Disidentia, a Luis Ignacio Gómez, puede leer muchísimos artículos, tiene además una trilogía espléndida, tiene muchas cosas muy interesantes, ha sido bastante pionero no te voy a decir que ha sido pionero en singular, oh, porque pues, me puedo equivocar, pero vamos, yo diría que eres de los poquitos pioneros en este tema, que han lanzado las voces de advertencia, de cuidado, lo que se está haciendo nos va a llevar a una situación insostenible, tanta economía sostenible, y tanto consumo sostenible, y tanta energía sostenible, nos va a llevar a una situación que va a ser paradójicamente insostenible, ¿no? Pero sí. cabe preguntarse, cuando hablan, por ejemplo, de los indicios de este tipo de interferencias, de injerencias a través de compra de voluntades, de incentivos perversos,
del soft power en Occidente. Yo creo que hay gente que dice, no, esto es solo una cuestión en la cuestión energética. Bueno, yo creo que todo lo que hemos visto de este tipo de injerencias en la cuestión energética y que ahora mismo se están constatando de forma más evidente, han ido en paralelo con la forma de comunicar de los propios canales, digamos, estatales rusos, que más que canales estatales rusos son como los propios directores o la directora de, por ejemplo, de Russia Today ha reconocido, son elementos de manipulación. O sea, ella misma ha reconocido que no hay que informar, sino ocultar determinadas cosas y decir aquellas que convienen. Lo ha dicho, no me lo invento yo, ha declarado públicamente, está recogido la directora de ese canal estatal ruso, ¿no? Han ido en paralelo esos mensajes, porque yo he visto incluso Russia Today ha sido muy beligerante sobre las informaciones de países europeos que podían intentar hacer prospecciones de gas o de petróleo, como demonizándolas, y de cara a los propios ciudadanos europeos para que al ver esas informaciones los activistas se sublevaran, la gente se sintiera amenazada por el fin del mundo y demás. Eso lo ha propagado mucho Russia Today. No hacia Rusia, sino hacia Europa, hacia sus audiencias europeas. Pero también, si te das cuenta, ha constantemente lanzado también para esas audiencias europeas la imagen, en cuanto ha habido algún tipo de conflicto en cualquier país europeo, en España, por ejemplo, el separatismo. ¿Te acuerdas aquel momento del separatismo? Russia Today fue uno de los canales que más abundó y difundió la violencia extrema con la que la policía y las fuerzas de seguridad españolas habían impedido y habían atacado el derecho de exigir la autodeterminación o el referéndum en Cataluña. Uno de los mayores agitadores hacia las audiencias españolas y europeas fue Russia Today, fue el que más estuvo mostrando el lado más siniestro del Estado español. También lo ha hecho con la cuestión de la inmigración y retratando las sociedades europeas como profundamente racistas para enervar no a los ciudadanos normales, sino para enervar a todos aquellos activistas que están constantemente con esos temas dando la vara y calificando a la sociedad española, por ejemplo, de que no parece racista porque no hay demasiados inmigrantes, pero que en el fondo somos ultrarracistas, ¿no? Somos los peores racistas que hay en Europa. Todo este tipo de cosas. Quiero decir con esto que si la línea entre la acción del soft power a la hora de verdad en materia energética se está constatando y es paralela a esos mensajes de demonización de las energías, energías provenientes de fósiles, ¿no? de recursos fósiles, ha estado presente en la comunicación de esos canales en las audiencias europeas. También no ha estado esa forma indirecta de promover la corrección política que sabe que socava y polariza a las sociedades europeas a través también de los canales estatales rusos. Es decir, ha retratado como a España un Estado opresor que oprime a los catalanes, que es extremadamente violento, extremadamente represor, y también ha retratado a las sociedades europeas cuestión de inmigración como extremadamente racistas y violentas con los forasteros, ¿no? Es decir, yo creo que el soft power está detrás de muchas de las cuestiones que nos mortifican la vida a los ciudadanos europeos y que nos polarizan. Yo creo que el soft power exacerba todo aquello que puede desestabilizar nuestras propias sociedades. No digo que sean los únicos responsables, ni mucho menos, ni sean los responsables, pero que están ahí, yo creo que sí. Es una convicción que tengo. Yo creo que es un factor a tener en cuenta. Cito de memoria, me perdonaréis si me equivoco, pero pienso que fue la semana pasada, el lunes o el martes, en la que aparece un editorial en el diario Die Welt, donde no se detiene el editorialista a definir o a nombrar determinadas formas particulares de la política europea, pero sí apunta, creo que con juicio, el hecho de que, en la impresión del editorialista, la política de Putin en los últimos 15, 17 años ha girado en torno a aumentar, por un lado, la desestabilidad política en Europa, fomentando los populismos de cualquier tipo, y por otro lado, aumentando la dependencia de los que ellos consideraban grandes mercados europeos de sus fuentes de energía fósil, ¿no? De su gas y de su petróleo.
no me pareció en aquel momento, ni me sigue pareciendo una buena editorial, no me pareció descabellada la teoría porque si realmente Putin tenía la intención de quedarse sin enemigos por el occidente, por el oeste, la mejor manera era la de intentar desestructurar la Unión Europea, intentar desestructurar la OTAN y al mismo tiempo intentar procurarse un arma, en este caso la energética, que le permitiera actuar a su antojo en las zonas de su dominio inmediato. Sí, las pretendidas zonas de dominio inmediato. Exactamente, que es a lo que apunta el editorial de Die, ¿no? Estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de Macedonia, estamos hablando de Bielorrusia, estamos hablando de los países bálticos. Entiendo perfectamente el miedo de los finlandeses, o sea, yo si fuera finlandés estaría en la calle con una pancarta a ingresar en la OTAN ya, o sea, fíjate, y yo fui de los que en aquel momento, cuando España quiso entrar en la OTAN, iba con la pancarta de OTAN no, para que te des cuenta, ¿no? Yo creo que tienes bastante de razón, ¿no? Esto no solamente está promocionado por Rusia, yo creo, por Putin, vamos a nombrar las cosas así por Putin. Yo creo que China tiene mucho que ver también. Yo creo que estamos asistiendo a un cambio de posiciones de poder a nivel geoestratégico importante, muy relevante, el más relevante de los últimos 40 o 50 años después de la Segunda Guerra Mundial, sin duda. Y vamos a llevarnos sorpresas, ¿no? Hemos abandonado, hay un campo de acción que hemos abandonado completamente, que se llama África. África, excepto la pequeña presencia francesa, la tenemos en manos de los chinos fundamentalmente ya. Y lo hemos hecho porque es muy curioso, no termino de ver las razones que se esconden detrás. Si hace 10 años o hace 12 años el gobierno alemán impulsa con políticas fiscales, por ejemplo, o como lo hizo en su día con las renovables, mediante subvenciones, ¿no? La aparición de tecnologías de almacenaje de energía renovable, hoy Alemania no tendría los problemas que tiene. Y sin embargo, por alguna razón misteriosa que no termino de alcanzar, las mentes pensantes de las energías renovables siguen creyendo que cuanta más solar y más eólica instalemos, mejor. Y se olvidan de que esa energía hay que almacenarla. Se olvidan de que hay que distribuirla. A muy pocos les escucho hablar. Yo el otro día en Twitter lanzaba un tweet, ¿no?, sobre la importancia de crear, a lo mejor, cuanto antes, una red paneuropea, grandes autopistas de energía eléctrica, ¿no? Para que, bueno, pues en Alemania hoy no hace viento, pero a lo mejor en España sí, y se puede llevar la energía eólica generada en España hacia Alemania o hacia Francia o hacia Italia y viceversa, ¿no? No son temas candentes y a mí me llama mucho la atención el hecho de que no sean temas candentes. Yo creo que es que son los temas candentes y realmente la intención es la de abandonar la quema de combustibles fósiles para la obtención de energía. Estos dos, el de las redes de distribución de energía eléctrica y el del almacenamiento de energía eléctrica generada, deberían de ser los temas candentes ahora mismo. O sea, deberíamos estar... Y no es así. Para terminar y cerrando esta parte o esta intervención que acabo de hacer ahora, unos cifras para que nos demos cuenta de lo que realmente está pasando, ¿no? O sea, lo que está pasando es que en Alemania, en el 2021, como había dicho antes, se generan 44,6 teravatios con solar, se generan, que me parece una cifra maravillosa, por cierto, 113,5 teravatios con eólica, pero es que Alemania, a pesar de todo, generó 65,4 teravatios desde sus centrales nucleares. Y aquí viene la cifra increíble, con centrales de carbón, de lignito, que es el carbón más sucio probablemente que exista en el planeta, 99 teravatios netos. Es decir, casi tanto como con energía eólica. Es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Cómo es posible que después de 20 años de transición energética
sigamos generando energía eléctrica, quemando carbón y produciendo casi la misma cantidad de teravatios hora que con energía eólica. Es que yo es algo que no termino de creer. Bueno, y yo creo que la culpa es esa. La culpa es que no nos hemos sabido concentrar, nuestros políticos, en lo realmente importante. Claro, ¿qué ocurre? Que si quieres almacenar energía hay que hacer nuevas tecnologías de hidrógeno, baterías, etcétera, etcétera. Sí. Las baterías van asociadas en este momento a determinadas tecnologías y determinados metales y determinadas tierras raras. Resulta que en España nos hemos negado a explotar nuestro lignito. En España nos dicen que no tenemos reservas de gas natural, lo cual es mentira, sí las tenemos. En Alemania se dejó de explotar el gas natural, sigue habiendo gas natural en Alemania. Un apunte, Luis, no sé si sabes que ayer, creo que fue ayer, no sé si fue ayer u hoy, en el momento que grabamos este programa, pero vamos, el caso es que yo creo que fue ayer, me voy a arriesgar, se votó en el Parlamento español una propuesta de prorrogar la vida de las poquísimas centrales nucleares que quedan en funcionamiento. Bueno, pues sí, mayoritariamente, incluido el Partido Popular, votó en contra. Entonces, yo no llego a entender realmente, es decir, no me extraña que muchas personas o algunas personas acaben pensando que hay una conspiración. Sí, hay cosas muy raras, Javier. Claro, porque no me extraña, digo, vamos a ver, tenemos una crisis energética de caballo. Tenemos los precios de la energía disparados. Una inflación precisamente por esto galopante, aparte de las materias primas, pero también fundamentalmente por la energía, el coste que ha alcanzado la energía, que está alcanzando energía. Y se vota en el Parlamento prorrogar, oiga, que nos quedan, no sé cuántas nos quedan, ¿tres centrales, 4, en activo. Se va a prorrogarlas porque, a pesar de que son muy pocas, en el cómputo general de producción tienen en proporción a lo poquitas que son, suponen una cantidad de energía significativa, los quieren sacar de la red. En lugar de decir, oiga, hay que prorrogarlas, bueno, ¿qué requiere? Es una actualización, algún tipo de inversión, algún tipo de supervisión, lo que fuere. Es decir, para eso está la política, para eso está luego lo que tanto dicen en el PP, la gestión. Sí, la técnica. Claro, es decir, no solo es prorrogar voluntaristamente, igual hay una central que necesita una puesta al día, pues oye, habrá que hablar con la compañía eléctrica que la gestiona, dada la situación de emergencia energética en la que nos encontramos, negociar, ver y qué manera tenemos de que esa central no haya que cerrarla sí o sí, porque se la ha puesto en el perejil a unos políticos que yo no sé si es que tienen algunos intereses particulares que uno no llega a alcanzar, igual el soft power que estamos hablando, pero igual, no sé, si es ruso, chino o marciano, o es que simplemente, y perdón, voy a ser claro, son tontos. Son tontos. Son tontos porque a mí no me entra en la cabeza, Luis. No me entra en la cabeza. Mientras en otros países que han sido bastante conflictivos también en la cuestión de las centrales nucleares, por este tipo de agitaciones activistas y tal que hemos tenido que soportar tantos años, sobre todo, porque la energía nuclear es una de las energías que lo que llaman los expertos una energía fuerte. Sí. Es decir, que con muy poco consigues mucho rendimiento, ¿no? Pues yo no sé si otros países que ya, como digo, han sido muy beligerantes contra la energía nuclear, desde el punto de vista racional, analizando los costes y oportunidades y los riesgos, han girado 180 grados, incluso están abriendo nuevos presupuestos para nuevas instalaciones. En España no solo no hacemos absolutamente nada, sino que nos vamos a gastar un dineral en desmantelar lo que tenemos, porque eso cuesta un dineral. Sí. Desmantelar una central nuclear es muy caro, carísimo, es algo que hacen muy poquitas empresas en el mundo. Hace falta además un cementerio nuclear o ampliar los existentes, en fin, hacen falta muchas cosas porque no solo hay que enterrar los restos de material radioactivo, sino muchos de los componentes que están irradiados de esa central nuclear, hay que colocarlos en un lugar seguro y de forma segura. Yo no entiendo, Luis, por favor, dime tú que estás ahí en Leipzig y yo estoy aquí, igual tú desde ahí fuera no estás imbuido de la locura que nos gobierna ahora mismo a los españoles. Dime tú por qué. No te lo puedo decir porque me parece perfectamente inaudito, ¿no? De hecho, aquí en Alemania ya está encima de la mesa que se va a prolongar la vida de 3 centrales nucleares. Yo creo que eso va a salir adelante. En verano, como muy tarde, se va a llevar a cabo, ¿no? Y ya hay gente aquí
sobre todo, tú fíjate, de los verdes y del Partido Liberal, mirando a las nuevas tecnologías de las nuevas centrales nucleares, ¿no? De los mini reactores. Muy atractivas y muy prometedoras. Exactamente. Pero mira, ya que estás hablando de la paradoja española y me preguntas a qué se debe, para que entiendas mi perplejidad cuando observo en estos aspectos la política española, te pongo un ejemplo de la política alemana, ¿no? Y te doy una respuesta. Yo creo que tiene mucho que ver con relaciones de poder entre partidos políticos más que otra cosa. No tiene nada que ver con un criterio racional, no tiene nada que ver con un criterio técnico, no, yo creo que son juegos de poder, ¿no? Fíjate lo que me encontré buscando documentación para este podcast de hoy. El pasado 10 de junio de 2021, los verdes, repito, los verdes presentan en el Parlamento alemán una moción para que sea aprobada por el Parlamento y asumida por el gobierno, solicitando cambios drásticos en la diplomacia con Rusia, porque lo que debe hacer la política alemana, según aquella propuesta que hicieron los verdes, era promocionar consistentemente la democracia y el Estado de Derecho en Rusia, así como en un enfoque unificado de la Unión Europea hacia Rusia. Esto lo proponen los verdes en el Parlamento alemán en junio del 2021. No salió adelante. ¿Con qué votos en contra? Estoy leyendo del Bundestag, de la hoja oficial del Parlamento alemán, con los votos en contra de los socialistas y los democristianos. Claro. Es increíble. Bueno, yo también sospecho. Es increíble, pero es así. Yo también apunto una posibilidad, perdona Luis, apunto una posibilidad. Es decir, la energía renovable en España, según se ha planteado, las energías renovables, hay que reconocerlo, para determinado sector empresarial o industrial español, incluido las compañías eléctricas, sí, es en corto plazo mucho más rentable y requiere menos inversión, se diga lo que se quiera, porque como no se plantean esas cuestiones que son lo que se llevaría a la parte gorda de la inversión que comentas tú, que es la distribución, la redistribución y el almacenaje, que eso es lo que sí que requeriría inversión y I+D y un montón de trabajo y decir recursos. Bueno, pero como no se plantea así más que poner molinos, poner placas o poner lo que sea, eso a las compañías eléctricas es además, como está medio subvencionado, es decir, está subvencionado por el coste general de la factura eléctrica, es mucho más rentable que invertir que una política que dirija la inversión hacia centrales nucleares que sí requieren inicialmente un desembolso importante por parte de las compañías eléctricas. sin duda. Aunque luego a largo plazo se amortiza y luego se vuelve bastante rentable, pero en principio se invierte, es un proceso invertido de rentabilidad. No da beneficios en el corto plazo, supone mucha inversión en contra de, por ejemplo, las renovables que están muchísimo más apadrinadas, ¿no? Es decir, entonces yo también sospecho que el voto, por ejemplo, del Partido Popular tiene que ver con ese juego de relación de poder entre intereses de determinados lobbies y determinados intereses de determinadas compañías o estructuras empresariales españolas que están muy presentes en el BOE, prácticamente muy dependientes del BOE. Aquí en España lo que sabemos todos es que la gran empresa depende más del BOE que del mercado. Sí. Entonces yo también sospecho que esta estupidez de votación tiene mucho que ver con ese tipo de lobby. Porque si el gobierno español o quien esté gobernando, me da igual que esté el Sánchez o cualquier otro, mañana decide hacer lo que hacen los países más consecuentes y más responsables, implicaría un cambio de estrategia que afectaría, por supuesto, al nivel de inversión y de recursos que necesitan aportar determinadas empresas que casi son oligopolios en España. Sí. Sin el casi, son oligopolios. No son monopolios, pero son oligopolios. Y sin casi, efectivamente. Sí, es muy interesante lo que apuntas porque yo creo que das un poco en el quid de la cuestión, ¿no? Por eso hablaba yo de relaciones de poder. Muchas veces cuando hablas en público sobre mercado libre y capitalismo, la gente realmente no sabe de lo que estás hablando porque casi nadie hoy en España ha experimentado
en la realidad lo que es el capitalismo y una economía de mercado libre. Lo que hemos experimentado en la realidad es, Solo un apunte, perdona. es mercantilismo. Un apunte para no irnos por completo, pero ahora te dejo. Disculpa que te interrumpa, Sí, pero un apunte. Por ejemplo, España, que no lo saben igual muchos de nuestros oyentes, es el octavo país de Europa en cuanto a importaciones de energía desde Rusia. claro. Sí, Seguimos importando energía de Rusia. sí, La cuestión pagándola es, probablemente en la pregunta rublos. del millón es, ¿la estamos pagando en rublos o cómo la estamos pagando? Porque por lo visto, Sí, si no pagas en rublos, no la tienes. sí, es una cosa. Sí, ¿Alguien sabe qué está pasando con esto? Porque nadie sabe no, nada. no sabemos nada. A Polonia le cortan el suministro de gas porque no pagan rublos. Eso significaría que Alemania, a pesar de todo lo que se ha dicho, sí estaría pagando en rublos, es una cosa muy interesante. Y probablemente España también, ¿no? El petróleo, no lo sé. Bueno, Alemania igual está No, pagando en rublos. Había un acuerdo bajo mano de que mientras tú no mandes tanques y no suministres a Ucrania determinadas cositas, voy a mirar para otro lado. Eso también podría ser. y no lo sé y ya te digo, me da la impresión de que no lo vamos a saber nunca. Es otro factor importante, bien que lo hayas traído, porque también entra dentro de la estrategia de abrir brechas en la Unión Europea. Vamos a ver, lo decía el otro día María Blanco, creo que fue. Hombre, si acabas de cortarle el suministro de gas a Polonia, le acabas de cortar el suministro de gas a la Unión Europea. ¿O no? No. Pues resulta que la Unión Europea es unión para unas cosas y para otras no es unión. Eso es, Como la película. para algunas cosas es el sálvese el que pueda, o como decía ese refrán, aquí el más Sí, tonto sí, hace sí, relojes, ¿no? Sí. exactamente, ¿no? O sea, ¿cómo funciona eso de la Unión Europea? Para unas cosas sí, para otras no, ¿no? Entonces es muy significativo porque eso, porque es una cuña más dentro de las múltiples grietas que se han ido abriendo en los últimos años en el seno de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, y ahora aquí pues tenemos el tema pues que en Alemania no tenemos plantas de licuefacción de gas, en España sí, pero ¿cómo llevamos ese gas hasta Alemania? No tenemos gasoductos, tampoco nadie se plantea montar una red de gasoductos Que paneuropea. dicen que la conexión con Francia la ofreció Francia en su momento y la Unión Europea estuvo dispuesta a financiar en gran medida y España dijo que no. Eso no lo sabe Claro, nadie. El cosas gobierno muy español raras. dijo que no. Y ahora dicen que la Cosas muy- culpa es de Francia que no tiene la conexión, porque ahora resulta que Francia dice, ahora vamos a ver cómo lo financiamos. Ahora me lo estás pidiendo Claro, justo ahora. Pues igual ahora me da a claro, mí que no. claro. Claro, y luego y está la componente, hablando ya de España concretamente, bueno, pues llegan los argelinos y nos amenazan directamente y sin tapujos. Oye, como le vendáis un solo gramo de gas a Marruecos, os cortamos el suministro. Mm. El giro político que ha adoptado el gobierno español en las últimas semanas respecto a su política con Marruecos no solamente es diplomáticamente cuestionable, sino es energéticamente bastante suicida. Es ponerse al borde del barranco. Es otra vez, como hicieron los alemanes en su día con el gas ruso, ahora nos ponemos en manos del chantaje del gas argelino. Bueno, no, estábamos en manos, lo que hemos hecho ha sido pisarles el pie, con Bueno, o ganas, además. exacto, pisarle el pie y dice, oye, espera, bien. Y luego van a decir, no, es que vamos a tener el gas licuado desde Estados Unidos. Los americanos son los que al final se aprovechan de, como si esta cosa lo hubieran hecho los americanos. No, y además que los americanos no, primero, su capacidad de suministro de ese gas es bastante más limitada de lo que se dice, podría suplir, según lo he leído yo, en dos lugares, por lo menos, a lo sumo el 20% de lo que podría demandar Europa si corta con Rusia. El Ah, no, 20% sí, del vacío que se generaría de suministro. Y por otro correcto. lado, decir, hay que decirles a muchas personas que creen que todo esto beneficia a Estados Unidos no le interesa desde muchos aspectos la situación actual por la sencilla razón de que Estados Unidos tiene problemas enormes de suministro de petróleo de alta calidad, que es Claro. con el necesario para producir ni más ni menos que el combustible diésel, el gasoil, Mm. porque el otro petróleo no sirve, solo sirve el de alta calidad, y ese petróleo no lo tienen ahora mismo porque tenemos estos problemas con Rusia. De hecho, por eso se han ido a lo loco, a la desesperada, a Venezuela, pero Venezuela, como está arruinada, se han cargado su propia empresa estatal de petróleo y son incapaces de aumentar no tienen capacidad de aumentar su suministro porque están prácticamente lo que es la infraestructura en ruinas por la corrupción, ¿no? Y luego, por eso se han llegado incluso a ir hasta Irán,
hasta Sí. Irán, a intentar ver cómo palían ese tremendo déficit que van a tener y que están teniendo ya y que afecta a su economía. Ojo, que hoy, Sí. por culpa de estas cuestiones y otras muchas, pero combinado de fondo, Estados Unidos técnicamente no ha entrado en recesión, pero los resultados del trimestre son de crecimiento creo que aproximadamente de un 1%, un 1,5%. Es decir, por una cuestión en gran medida de demanda energética. Ya te digo, nos hemos puesto la soga al cuello de manera inconsciente, también porque pensábamos que nadie nos iba a quitar la silla de debajo de los pies. Y resulta que ha llegado Putin y ha quitado la silla de debajo de los pies y ahora estamos pataleando, mirando a ver cómo encontramos soluciones. Eh, ignorando o a lo mejor como, llorando como pusilánimes lo que no supimos defender como hombres, que es que, bueno, pues hace ya años que nos equivocamos, que no supimos diseñar una política energética que realmente nos llevase a la independencia energética en los diferentes países europeos. A lo mejor, sí, bueno, hay excepciones, no en la Unión, pero en Europa en general. Hablemos de Noruega, hablemos de Francia, donde sí se han hecho esfuerzos para mejorar la situación y sin embargo Francia está importando cantidades enormes de energía también. Es una situación un tanto extraña, ¿no? Que yo personalmente ahora mismo no sé por dónde va a salir, no sé cómo va a acabar. Yo tengo la sensación de que Putin no ha dicho todavía la última palabra. No, no, desde luego, se guarda esa carta, la sigue teniendo ahí, a la vista Eh, está. Exactamente. Entonces, deberíamos estar viendo a todos los gobiernos europeos cambiando su política energética, fomentando el almacenamiento de energía generada mediante sistemas eólicos y solares, fomentando la aparición rapidísimamente de una red paneuropea de distribución de energía eléctrica, fomentando rapidísimamente la recuperación de la extracción de gas natural. Y sin embargo, lo que estamos viendo es Alemania quemando lignito, España importando gas a punta pala de donde se lo ven, casi mendigándolo. Alemania, el ministro Habeck yendo a mendigar petróleo de alta calidad a Arabia Saudí. No sé, es una situación Y luego, bastante absurda, luego, pero de la que nosotros, ojo, nosotros que somos los que votamos a nuestros políticos, y nuestros políticos somos los culpables. O sea, no digamos, es que la culpa es. No, no, nosotros no hemos sabido ver a tiempo en el follón en el que nos estábamos metiendo y no y sabemos, ahora muchos y no, lamentos. no sabemos verlo, y lo que es evidente es que en ese follón, más que la demanda popular, o la exigencia Sí, popular, que ya ves tú, los ciudadanos españoles no creo que hayan estado pidiendo que se encarezca el diésel. Me imagino que no, no no. estaría entre sus predilecciones en los programas electorales de los partidos. A ver quién va a poner más caro el diésel, a ese le voy a votar. No creo que estuviera ahí la demanda. Son No. decisiones que han tomado los políticos, muchas veces presionados también por los activistas, o en connivencia, o influenciados mutuamente, o como sea, Sí. y a Top través, down. evidentemente, de ciertas manos negras que han animado unas corrientes de opinión dentro de los propios partidos, unas actitudes, y en las ONGs y en estas organizaciones no gubernamentales, o incluso gubernamentales, por lo que parece, Sí. que nos han llevado a una situación absolutamente loca, peligrosísima, peligrosísima, y que esto no se trata de buenos y malos, si es que precisamente Rusia ha actuado, digamos, con su soft power, defendiendo o moviendo las fichas del tablero de ajedrez como creía que le convenía. Si el problema no, el problema es Rusia en el sentido de que ellos van a por lo que les va, por lo que les interesa o cree que le interesa. Allá, eso es una cosa de ellos. Nosotros podemos disuadirles o no, no lo sé. Pero lo que está claro es que quienes nos han dejado, digamos, a los pies de los caballos son los políticos y sus agendas y sus economías sostenibles y sus emergencias climáticas. Es decir, ojo, que esto no es negar que haya un cambio climático, que no es negar que haya que ser respetuoso con el medio ambiente, que no haya que negar que hay que buscar un equilibrio. Yo eso no lo niego. Lo que estoy diciendo es que las transiciones energéticas, según se han planteado, eran propias de personas que habían perdido, se le habían caído todos los tornillos. Sí.
Simplemente digo que están disparatadas y Sí. alejadas de la realidad por completo. No, no solo de la realidad de lo que necesitábamos, sino de lo que era posible, de lo que estaba al alcance de la mano, ¿no? Vamos a ver, cualquier persona normal, Javier, perdona que te interrumpa, cualquier persona normal lo tiene muy fácil. Si tú pones en tu tejado una instalación de energía fotovoltaica en una región de Europa donde disfrutas de un número de horas de sol que te permite efectivamente desconectarte un 90% del tiempo de la red normal de energía eléctrica, todo el mundo lo iba a hacer. Todo el mundo debería hacerlo. Es decir, no hacía falta ningún tipo de subvención, ni de incentivo, ni de nada, de nada. Ahora mismo aquí en Alemania hay empresas que están están haciéndote instalaciones de fotovoltaica en el tejado con ingreso inicial cero. Te hacen un flat rate y te dicen tienes que pagar 350 euros al mes y te la ponen. Y ahora te paras a hacer la cuenta, lo comparas con tu recibo de la luz y oye, es que a mí 350 euros al mes me interesa y se está poniendo. Es decir, el mercado hubiera proporcionado ese tipo de soluciones, por lo menos las domésticas, de manera muy simple y sin ningún tipo de parafernalia. Porque si yo, De forma dinámica, claro, flexible. de forma natural. De forma natural, si tú al Mm, consumidor le ofreces una forma de obtención de energía mucho más barata, pero muchísimo más barata que la que estaba utilizando hasta el momento, el consumidor al final termina comprándote la barata, normal. claro, es ¿Eh? lógico, Y es luego algo está el tema súper lógico. industrial. Y el tema industrial, sabes que necesitas unas cantidades infinitamente mayores que para el consumo doméstico, y entonces lo que necesitas son sistemas de energía eólica, sistemas de energía fotovoltaica capaces de generar esa gran demanda de energía, pero al mismo tiempo no solamente esa gran demanda de energía cuando hace sol y cuando hace viento, sino también cuando no hay sol ni viento. Entonces necesitas almacenar la energía en exceso. Bueno, pues no se hizo, no lo entenderemos nunca, pero es donde estamos. Y si encima, además, dices, va, pues nada, respaldo. ¿Y cómo haces el respaldo? Con gas. ¿Y quién me vende el gas? Mira, Rusia que me lo vende baratísimo. Además tenemos un amigo allí en Moscú que se llama Gas Sueda, que nos lo pone todo chiripitifláutico. Pues compras gas ruso hasta que llega a Rusia, Putin en este caso, y lo que yo decía, te quita el taburete debajo de los pies, te deja colgando de la soga, dando pataletas y diciéndote, oye, pues ahora estoy en condiciones de hacer lo que me dé la gana. Y me da la gana invadir Ucrania y la invado, y me da la gana invadir Moldavia o Transnistria, o como se llame esa franja del... Sí, porque Eh, mañana te cierro el grifo y te meto un viaje en tu claro, economía que no te vas a reponer de ella exactamente. nunca Entonces ni Dios da. estás en manos del mafioso. Bueno, sobre Y todo que además, si se produce ese shock económico, es súper desestabilizador. sí, sí, sí. No es solamente que entras en crisis, es que posiblemente tienes problemas de estabilidad dentro de tu propio país. Es decir, el gobierno se tambalea, el gobierno alemán se tambalea. Sobre todo cuanto más se vaya sabiendo de todas las meteduras de pata, de todos los chanchullos o relaciones o amiguismos o connivencias que ha habido de la política alemana con determinados soft power, va a ser peor todavía, porque la gente se puede mosquear mucho. Hay algo que saben los políticos que tú y yo no sabemos. Te doy una pista. Hoy lo comentaba en Twitter. Hoy, desde el Ministerio de Agricultura alemán, se ha hecho ya oficial el anuncio de que van a hacer todo lo posible para restringir y reducir la cantidad de hectáreas dedicadas a la producción de biocombustibles y recuperarlas para la producción de alimentos. Cuando en Alemania, un país con una superficie cultivable debido a la densidad de este país, densidad poblacional y relativamente pequeña en comparación con España, muy pequeña. Cuando desde el ministerio se hacen este tipo de declaraciones es que ellos algo se huelen. Es que el problema de la harina, el problema del arroz, no se va a solucionar la semana que viene. No. Entonces, si saben que no se va a solucionar la semana que viene, ni dentro de 4, ni dentro de 10, porque lógicamente una cosecha no es poner hoy la semilla y recoger mañana el resultado, es que ellos algo saben que nosotros no sabemos y por eso yo me atrevo a decir que creo que Putin no ha dado el último paso porque nos tiene cogidos por donde duele. Pues muchísimas gracias, don Luis Ignacio Gómez, experto, de verdad. Experto de verdad. Que también, oye, que hay expertos que son de verdad, ¿eh? Que es lo que hay es mucho amateur y mucho boca chancla, pero hay expertos de verdad, ojo.
que yo a algunos conozco, entre ellos a ti, y sé que cuando hablan saben de lo que hablan porque se molestan en estudiar las cosas. Es que los temas necesitan estudio. Estudiar, sí, no es Estudiar, importante. señores, hay que estudiar. Aprender, Estudiar, no aprender. coger un artículo y ver un artículo, me da una idea que me ha molado, me encaja con mi pensamiento, amén, ya con eso para adelante. No, no, desgraciadamente es un poquito más engorroso y más agotador. Pero bueno, muchísimas gracias, don Luis, lo dicho. Encantado de que estés otra vez en los programas de disientia.com, que habíamos parado durante un tiempo por unas cuestiones, no sé, hagan lío, sino problemas de poder subirlos por cuestiones pues las de siempre, ¿no? Sí, No voy a entrar en el tema porque ya ha sido solventado, pero ya saben ustedes cómo están las cosas para subir cosas, incluso que dice el blanco es blanco y dice, eso es polémico. Entonces, cuidado. ¿Vale? Pues nada, gracias Luis y te despido aquí y me despido también, como siempre, de nuestros seguidores y nuestros mecenas y nuestros amigos. Como siempre, diciéndoles que tengan una semana lo más llevadera posible y muchísimas gracias una vez más por estar aquí.